Gonzalo Monroy, me estaba acordando de ti esta mañana. Fíjate que estaba abriendo un disco, un vinil de Etta James, y me pregunté, a Gonzalo Monroy, que también le gusta el punk igual que a mí, ¿le gustará el jazz y el blues, mi querido Gonzalo? Mi querido Paul, qué gusto platicar contigo. Y sí, efectivamente, el rhythm and blues, soul, toda esa parte es una cosa hermosa, maravillosa música que salió del sonido Motown. Yo te iba a mandar un Twitter diciendo, mira, ahora estoy oyendo esto, mi querido Gonzalo, a ver qué te parece, pero bueno, ya me confirmaste que te gusta también la buena música, y toda la música es buena, nada más hay que agarrarle bien su lado amable y bonito y verás que toda la música es buena. Pero Gonzalo, hoy te molesto por dos temas que tienen que ver con el factor hidrógeno. Primero, y luego paso al otro tema, es que pues hace unos días, Gonzalo, se dio a conocer por parte de las autoridades en Estados Unidos pues la investigación de lo que ocurrió en Deer Park cuando hubo esta fuga de hidrógeno que lamentablemente originó la muerte de algunos trabajadores. Y pues bueno, al parecer sí fue un descuido en el tema del mantenimiento, un descuido también por parte de los trabajadores, pero pues esto nos pone otra vez, Gonzalo, en un mal momento en el tema energético y Pemex, que tiene que ahí que pues de cierta manera justificar ante la autoridad estadounidense qué fue lo que sucedió, Gonzalo. Efectivamente, Paul, hoy se lanza precisamente una actualización de la investigación que todavía sigue en curso de justamente qué fue lo que ocurrió en este fatídico incidente donde perdieron la vida dos trabajadores, dos contratistas que estaban trabajando en ese momento en la refinería de Deer Park. Una emisión, en ese caso, de sulfuro de hidrógeno, que por desgracia, dado su alta concentración, incluso letal, por desgracia, aún en muy bajas concentraciones, pues cobró la vida de estos dos trabajadores. Se activaron todos los protocolos, incluso la Interestatal 95 se cerró por unas cuantas horas, en lo que se lograba disipar. Como te mencionaba, es una investigación en curso y obviamente se tendrán que deslindar las responsabilidades. Todo esto, Paul, en el contexto de que muy probablemente hay demandas penales, civiles, administrativas, a los operadores, en este caso hay que llamarlos Petróleos Mexicanos, desde que le compró el 50% restante de la refinería Shell, pues simplemente los pone en una situación de muy alta vulnerabilidad operativa y financiera. Que teniendo en cuenta que pues, no hemos cumplido con las metas de refinación y que, pues bueno, ahí el truco de Pemex para decir que estamos cumpliendo es sumar lo que ya produce Deer Park, a pesar de que ya era una refinería pues que ya estaba construida, que ya estaba operando, pues me temo que tendrá que también, a ver si lo mete a los reportes este año, pues es todas estas demandas penales que tendrá que responder Pemex allá en Estados Unidos y a ver cuánto cuesta, ¿no, Gonzalo? Efectivamente, fíjate, para darle un poco de idea a la gente, déjame recordar al menos dos accidentes que han ocurrido en Estados Unidos con ese tipo de gravedad. Por ejemplo, cuando fue el gran accidente del Deepwater Horizon de BP en el campo de Macondo, pues ahí vimos justamente el mayor derrame petrolero no intencional de la historia de la humanidad. Un desastre que le costó a BP más de $24,000 millones. Eso fue apenas hace unos cuantos años. Si nos vamos más para atrás, ya me estoy hablando quizá del 2002, una explosión de un ducto de la empresa que en ese entonces se llamaba El Paso y cobró la vida de los trabajadores. Y las demandas fueron de más de $2,000 millones. Obviamente habrá que determinar qué fue lo que pasó, cuál es el grado de responsabilidad del operador, llámese Pemex de nuevo, para entender qué es lo que se hizo bien, qué pasos no se hicieron de la manera adecuada, cuál era el nivel de mantenimiento, dónde estuvo el error y por qué se cobraron las víctimas. Todavía falta, pero obviamente tendrá esto que ser reconocido en los estados financieros de Petróleos Mexicanos y sus reportes tanto a la Bolsa Mexicana de Valores como también a la Security and Exchange Commission. Habrá que ver, mi querido Gonzalo, cómo va evolucionando este problema y pues bueno, ahí te voy a estar molestando ya que sepamos pues si hay algún avance en este tema y pues si empiezan a surgir los números, que yo creo que va a ser hasta 2025, pero los números que pues dará a conocer la autoridad en Estados Unidos de este desastre que ocurrió ahí en Deer Park. Pero bueno, Gonzalo, tocando el tema igual del hidrógeno, creo que la buena noticia es que hoy la Asociación Mexicana de Hidrógeno, Almacenamiento y Movilidad Sostenible
le presentó a la Secretaría de Energía aquí en México una lista de 18 proyectos para reemplazar los combustibles fósiles en distintas actividades, como es el tema de la generación eléctrica, que sabemos que utilizan carbón y algunos otros combustibles combustibles que no son nada pues ambientales, sustentables, y también en el tema de procesos térmicos industriales, principalmente en este contexto de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Limpio, con lo cual, pues bueno, en conjunto, tanto esta asociación como la Secretaría de Energía podrían invertir 21,000 millones de dólares para generar 3,000 millones de empleos, dice en esta propuesta, al 2050, lo cual, pues bueno, me parece una buena noticia para México, teniendo en cuenta que pues estamos utilizando mucho carbón, Gonzalo. Sí, efectivamente, fíjate, eso es una muy importante, Paul, porque son los primeros pasos de una carrera mucho más larga. Hay que decir y también precisar mejor las expectativas, porque el hidrógeno es un combustible que ya conocemos desde hace mucho tiempo, pero que no lo hemos podido manejar de la manera adecuada. Claro. Y por cosas tan simples como cuáles, por ejemplo, muchas veces habla de lo que son las famosas celdas de hidrógeno, que podemos llevar justamente a esta sustitución de los combustibles fósiles. Al día de hoy todavía no es posible hacerlo, al menos no de una manera rentable. Si normalizamos por el poder calorífico y también normalizamos incluso por la flota, pensando sobre todo de autos ligeros, pues estaríamos viendo de que el costo por kilómetro avanzado es cerca de 17 veces más caro el del hidrógeno. Obviamente esta transformación no se da de la noche a la mañana, falta muchísimo tiempo, y hay que entender de que al menos que México empiece a avanzar en poner una regulación que permita el desarrollo de ese tipo de proyectos, ese sería un gran paso mucho más asequible, mucho más realista, antes de proyectar cosas que todavía es muy, pero demasiado preliminar saber si se puede llegar a ver. Y yo creo que es importante porque, como bien lo dices, Gonzalo, pues es una carrera de largo trayecto, donde, pues bueno, ya ponen ahí en esta estrategia nacional de hidrógeno limpio, pues bueno, 2050 como un año donde posiblemente ya se pudiera tener toda la tecnología, toda la infraestructura, porque pues habría que comenzar, no sé, ¿tú qué opinas, Gonzalo, con el tema de la reconfiguración, ¿no? De algunas de las refinerías para comenzar a dejar de lado pues el tema de refinación de algunos combustibles que no son nada limpios, para poder comenzar, como lo ha hecho en algunos otros países como Noruega, como la India, que son los que recuerdo que han comenzado a hacer buenos trabajos de reconfiguración de sus refinerías para entrarle duro al tema del hidrógeno. Totalmente, totalmente. Y fíjate que es muy importante lo que dices, porque es tener un camino. ¿Cuál es la hoja de ruta para llegar a un destino de muchísimas más bajas emisiones? Un plan que por desgracia todavía al día de hoy no existe. Lo que tendríamos más parecido a ello es justamente el plan de sostenibilidad de Pemex. El gran problema es de que todavía al día de hoy pues sabemos de que todo lo que se planteó en este documento que salió en julio, pues por desgracia era totalmente una invención. Era tan creíble como los cuentos de Canterbury o los cuentos de Harry Potter. Obviamente entender de que tenemos que trazar una línea de cómo ir haciendo las inversiones, la regulación, es un trabajo conjunto con la academia, pero también con el sector privado, para tener justamente y poder capitalizar en ese nuevo tipo de tecnologías. México tiene muchísimas capacidades para poder generar energía, o en este caso hidrógeno verde, a partir de fuentes renovables. Pero hacer la integración de la cadena, ir creando también la demanda para poder hacer esta sustitución, no te diré que es la creación de un mercado, sino es la creación de un ecosistema. Y para eso, mi querido Paul, por desgracia, vamos tarde. Y que yo me gustaría ver en un futuro, Gonzalo, a lo mejor allá a mediados de la década de la próxima década, en 2030, 2035, pues a lo mejor empezar con este tipo de trabajos de hidrógeno limpio, a lo mejor en el sector de la logística, en el sector del transporte público, que yo creo que ayudaría bastante a reducir las emisiones contaminantes que tiene nuestro país. Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque ahí es donde verdaderamente está el nicho, la oportunidad y el reto. ¿Y a qué me refiero con ello? Por ejemplo, toda la parte de la electrificación de los autos, gran parte se está dando hacia los autos, pues digamos que de consumo de los hogares, ¿no? Llámese autos sedanes, incluso en algunos casos las famosas SUVs.
Sin embargo, donde está el verdadero reto, donde está lo más complicado, es en los famosos sectores difíciles de descarbonizar. Llámese la parte de la construcción, llámese las acereras, las cementeras, siderúrgicas, obviamente lo que es el transporte pesado. Llámese desde aviones que sean sobre todo de largos vuelos, pensando por ejemplo en Los Ángeles, Tokio, Los Ángeles, Sydney. Obviamente también hablar de lo que son de los grandes buques, todo este tipo de sectores, ahí es donde viene la oportunidad del hidrógeno. Hacerlo o bajar los costos para que sea una tecnología mucho más madura, de costos más asequibles, ahí es donde está el reto tecnológico que todavía ahorita no ha aparecido, querido Paul. Gonzalo, te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas tomado la llamada. Igual que como le comentaba ahorita Guillermo Rosales de Lambda, no me despido de ti porque vamos a ver si platicamos antes de que termine este año para ver cómo cierra el sector energético en nuestro país este 2024, cuáles serían los retos para 2025, sobre todo los grandes retos que tiene Petróleos Mexicanos. Y no me despido, Gonzalo, te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, Paul, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Muchas gracias, Gonzalo.